Ya, vamos a hablar ahora de colangitis aguda. Considerar que este es un PBT del 2016 y si no me equivoco, salió una guía o sea, esta guía de Tokio que hablan de colangitis aguda, parece que se actualizó, no sé si el 2017 o el 2018, pero bueno, nada que hacer. Entonces aquí está la hoja de ruta. La colangitis aguda, ¿cierto? Es la inflamación infección secundaria, ¿cierto? De la vía biliar, ¿cierto? Esencialmente su nombre significa inflamación de la vía biliar, pero vamos a ver que esto habitualmente es por una infección bacteriana, ¿cierto? Que puede tener diferentes etiologías detrás, ¿ya? Entonces, esta colangitis aguda, ¿cierto? Ha sido una patología de gran morbimortalidad a través de la historia, ¿ya? Yo he visto pocos pacientes con esto y lamentablemente todos han fallecido. Ya entonces como para tenerle respeto. Ah, no, mentira, no todos. O parece que sí. No me acuerdo. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, en fin. En 1887 Charcot, ¿cierto? La describe como una fiebre hepática, ¿cierto? Que tenía una fiebre intermitente asociada a calofríos, que tenía dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen e ictericia. Y esto es lo que conocemos como la triada de Charcot. Entonces, en 1887, fiebre, dolor en el cuadrante, en el hipocondrio derecho e ictericia, la tríada de Charcot. Clásica de la semiología, pero presente, si no me equivoco, como con una sensibilidad del 20%, 25%, si es que, ¿ya? Una cosa importante, ¿cierto? Que muchas veces estos pacientes tienen lo que se denomina un calofrío solemne, ¿ya? Es decir, pacientes que se presentan ahí como bien, como con calofrío así también pueden tener fiebre muy alta. Bueno, vamos a ir viendo eso durante la presentación. La colangitis aguda, ¿cierto? Esto ya es lo mismo que dijeron, pero antes de los 80 asociaba una mortalidad sobre el 50%. O sea, la mayoría de los pacientes fallecían. Ya en los 80-90 se empezó a reducir la mortalidad y los años 2000 la mortalidad, actualmente lo último que yo he estado viendo y estudiando de otras partes, ¿cierto? Es que va entre el 5 al 10%. ¿Ya? Que no deja de ser menor, pero obviamente no es ni comparable con la mortalidad que tenía antes, mayor al 50%. ¿Ya? Aquí tenemos una publicación del doctor Chen, ¿cierto? Chileno, entre los años 80 y 88, ¿cierto? Con una mortalidad del cerca del 12%. ¿Qué entendemos como colangitis aguda, ¿cierto? Su definición es una condición mórbida con inflamación aguda e infección del conducto biliar. Eso ya lo habíamos comentado, ¿ya? Inflamación aguda del conducto biliar de origen infeccioso. Otra forma de definirlo, ¿cierto? Que es una infección bacteriana que complica la obstrucción de la vía biliar. Entonces ahí vamos a ver que existe un fenómeno primario de obstrucción biliar, el cual se sobreinfecta. ¿Ya? Pero básicamente inflamación e infección de la vía biliar, del conducto biliar, es lo que hay que recordar. O obstrucción que se sobreinfecta. La fisiopatología, ¿cierto? Es que vamos a tener presencia de bacterias a nivel del conducto biliar, elevación de la presión intraductal y un poco antes de esto, ¿cierto? No sé si lo mencionará después. Un poco antes de esto, tenemos un fenómeno obstructivo, ¿ya? Eso es lo primero. Recordar que nuestra bilis es un sitio estéril, ¿cierto? Que nuestra vía biliar es un sitio estéril que tiende a hacer un drenaje que se dirige hacia la ampolla de váter a nivel de la segunda porción del duodeno. Cuando nosotros tenemos un flujo, ¿cierto? Tenemos todo bien. Hay que pensar en un río. Un río cuando está eh, viajando se ve limpiecito, brillante, ¿cierto? Con agüita clarita, ¿cierto? Dan ganas de bañarse. Pero cuando esos ríos, ¿cierto? Se estancan, ¿cierto? Y se forma un pantano lleno de guarizapo y se ve fea la cuestión, no dan ganas de ni meter las patitas. Lo mismo pasa con la bilis. La bilis tiene un flujo normal, ¿cierto? Que genera que la vía biliar sea estéril. Y ese flujo normal además da un mecanismo de protección, ya que evita que las bacterias hagan una infección ascendente y colonicen esa vía biliar, colonicen e infecten esa vía biliar. Cuando hay un fenómeno obstructivo de la vía biliar, sea de la etiología que sea, que ya vamos a revisar, es que se genera una estasia del drenaje de la vía biliar
y por lo tanto se predispone a que las bacterias que habitan a nivel del duodeno cercano a la ampolla de váter puedan sobreinfectar y puedan generar una infección ascendente. Entonces, aquí es cuando recién llegamos a esta diapositiva y tenemos esta presencia de bacterias a nivel del conducto biliar que van ascendiendo y obviamente con la inflamación asociada, el edema, la llegada de células, muchas veces la presencia de su metabolismo, todo eso va a elevar la presión intraductal, ¿cierto? Y junto con el mecanismo ascendente de las bacterias y la elevación de la presión intraductal que va dilatando la vía biliar, y se genera un fenómeno de dilatación importante de la vía biliar, es que estas bacterias, ¿cierto? O sus toxinas se pueden ir traslocando hacia arriba, ¿cierto? De la vía biliar, es decir, desde el colédoco eh, hacia la vía biliar intrahepática, se pueden traslocar, ¿cierto? Esta elevación de la presión, ¿cierto? Permite que la vía biliar se dilate, las bacterias asciendan, se debilite este sistema de drenaje, se genere éstasis, ¿cierto? Este pantano infectado y las bacterias se traslocan hacia el sistema vascular o linfático, ¿ya? En un fenómeno que conocemos como reflujo colangiovenoso linfático y que explicaría por qué este cuadro, ¿cierto?, que surge en la vía biliar puede ser de tal magnitud comprometiendo de forma sistémica. Y es porque alcanza el sistema vascular o linfático, ya sea por las mismas bacterias que nos pueden dar incluso bacteriemia o por las toxinas, ¿cierto?, que también nos pueden generar esta reacción sistémica finalmente, con pacientes que pueden ir, claro, desde cuadros leves, pero hasta pacientes choqueados y fallecidos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas van a causar esta obstrucción que nos genere un éstasis, una limitación en el drenaje de la vía biliar, ¿cierto? Las que tenemos acá. La, la colelitiasis, la verdad es que aquí yo cambiaría el nombre, ya que la colelitiasis significa, dependiendo de dónde uno lo lea, piedras en la vesícula biliar o piedras en la vía biliar, lo cual es súper inespecífico. Habitualmente nosotros, en Chile, estudiantes, ¿cierto? La entendemos como piedra en la vesícula biliar, y ese es el concepto de la población, ¿cierto? Pero la verdad es que para que las piedras, ¿cierto?, generen un nivel de obstrucción es que tienen que estar en la vía biliar. Ya, entonces, ojo con esto de acá. Ya no basta con que hayan piedras en la vesícula, estas piedras tienen que estar en la vía biliar. Y este mecanismo, ¿cierto?, que más bien vendría siendo coledocolitis, ¿cierto?, ya sea chiquita o más significativa, es el mecanismo más frecuente que genera obstrucción de la vía biliar y por lo tanto fenómenos de sobreinfección que llevan a colangitis aguda, por lejos, ¿ya? Pero como sale acá tenemos otras cosas, ¿ya? Y en segundo lugar, yo quisiera destacar esto, una obstrucción pero maligna, ¿ya? La obstrucción maligna también es algo que puede estar detrás de una colangitis aguda. Entonces yo antes tenía el concepto de que la colangitis aguda sí era grave, pero bastaba con ponerle un drenaje, antibióticos y listo. Ese era el fenómeno principal, la, la infección. Pero la verdad es que, como vemos acá, hay un fenómeno primario antes que provoca, que provoca una sobreinfección a un fenómeno, ¿ya? Entonces, como vimos antes, ¿cierto? Esto puede ser por piedras en la vía biliar que generen éstasis y sobreinfección, pero no olvidar estos pacientes que presentan obstrucción maligna que no son infrecuentes y que debido a un tumor de la vía biliar como un colangiocarcinoma, a cáncer de vesícula biliar, a tumores de la ampolla de Vater, ¿cierto? Ampulomas o cáncer pancreático, ¿cierto? Básicamente eh, todas estas obstrucciones malignas, ¿cierto? Nos pueden llevar a colangitis aguda. Entonces, sospechar estos fenómenos de colangitis aguda en estos pacientes que lleguen con colangitis aguda y al interrogarlos, ¿cierto? Se vean pacientes caquécticos que tengan esta historia de quizás baja de peso, un dolor epigástrico, eh, o en los exámenes, ¿cierto? De repente las bilirrubinas estén muy elevadas, ¿cierto? Como un fenómeno más bien crónico, o que vengan con la ictericia de antes y ahora se agregó el dolor y la fiebre, etcétera. ¿Ya? Entonces, ojito con esta etiología. Y recordar que estas etiologías, ¿cierto?, van a obedecer a lo que conocemos como tumores periampulares y el cáncer de vesícula, ¿cierto? ¿Cuáles son los tumores periampulares? Colangiocarcinoma distal, ¿cierto? El ampuloma, el cáncer de cabeza de páncreas y el tumor, un cáncer duodenal, ¿cierto? De la segunda porción del duodeno. Esos son los tumores periampulares y además, ¿cierto? Tenemos el cáncer o tumor de vesícula, ¿cierto?
que también puede generar estos fenómenos em, de colangitis agua, ¿ya? Entonces tenemos la coleocolitiasis, las obstrucciones malignas, ¿cierto? Y tenemos ya otras cosas más infrecuentes, fenómenos inflamatorios, ¿cierto? Postoperados, ¿cierto? Factores congénitos, fenómenos benignos, pancreatitis, parásitos, ¿cierto? Que ya eso no se ve mucho en nuestro medio, divertículos duodenales, etcétera, iatrogenia. Entonces yo pensaría en pensar en coleocolitiasis, fenómenos de obstrucción maligna, benigna, posoperados y iatrogénicos, ¿ya? Pancreatitis y eso. Si te toca viajar o atender a otra parte del mundo, parásitos, pero en nuestro setting no mucho, casi nada probablemente, ¿ya? Aquí tenemos las causas, ¿cierto? Piedras, ¿cierto? Aquí destacan, no hay no hay ninguno chileno, ¿cierto? Bueno, pero las piedras, miren, casi 50%, 70%, 70%. Y esto imagínense que es en Estados Unidos, pero acuérdense aquí que en Chile somos los reyes de las piedras en la vesícula y en la vía biliar. ¿Ya? Entonces, a considerar. Y no es un porcentaje despreciable, ¿cierto? A aquellas causas de etiología maligna. ¿Ya? Respecto al diagnóstico, ¿cierto? Y aquí más que diagnóstico, pensemos en la clínica, ya porque vamos a ver que hay unos criterios diagnósticos específicos que tenemos que conocer. Pensemos que esta diapositiva es de clínica. ¿Qué cosas le preguntamos al paciente? Y las cosas que vamos a ir a buscar o que tenemos que reconocer son, uno, la triada de Charcot y la pentada de Reynolds. Son infrecuentes, baja sensibilidad, pero no se nos puede pasar una, ¿ya? Eh, Insisto, yo estoy medio traumado con la colangitis porque una vez me tocó ver a una persona mayor, ¿cierto? Que había consultado antes y tenía una pentada de Reynolds, pero así de libro, y no sé si no la habían visto antes o si no la tenía antes, pero ya era su segunda consulta, se choqueó, hizo 4 paros y falleció. Entonces, trágico, terrible, no se nos puede pasar, ¿ya? La triada de Charcot, ¿cierto? Como les decía, sensibilidad del 20 al 25%, descrita por Charcot en el 1800, y tiene 3 elementos: fiebre bien alta, asociado no calofrío, que este era calofrío solemne, dolor abdominal en específico en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, y lictericia, ¿ya? Y la pentada de Reynolds, aún más infrecuente, sensibilidad del 5% apenas, que a estos 3 elementos de la tríada de Charcot se le agrega el compromiso de conciencia y se le agrega la hipotensión o shock. Este paciente ya tiene muy alta mortalidad, ¿ya? Eh, Aquí lo que habíamos dicho, la presencia de todos los síntomas de la tríada de Charcot, ¿cierto? Dice acá que se da yo le había comentado del 25%, pero aparentemente en otros casos puede ser más. Ah, no, yo le había dicho la sensibilidad. La sensibilidad es del 25%, ¿ya? Específico sí es, específico nadie lo cuestiona, pero la sensibilidad no es muy buena, ¿ya? Ya. Y ya, respecto al diagnóstico, esta diapositiva se ve súper mal, así que la voy a cambiar acá. Acá está. Cuando nosotros queremos hablar del diagnóstico de colangitis, queremos hablar de los criterios de Tokio, ¿ya? Estos criterios de Tokio, que estoy tratando de enfocar, ¿cierto? Están acá, que son para colangitis aguda, ya que tenemos otros criterios de Tokio para colecistitis aguda o quizás para qué otra tontera habrá. Estos criterios de Tokio para colangitis aguda, ¿cierto? Se componen de 3 pilares, ¿cierto? Que para tener una sospecha yo requiero del pilar A y otro, ¿ya? O sea, A más B o C me da la sospecha diagnóstica y la confirmación está dada por la presencia de cada uno de los 3 pilares, A más B más C, ¿ya? En qué constan estos 3 pilares? Uno, la inflamación sistémica, evidencias de inflamación sistémica. Dos, que haya un fenómeno de colestasia. Y tres, un hallazgo imagenológico compatible. Entonces yo les contaba, ¿cierto?, que este fenómeno de la colangitis ocurría porque nosotros normalmente tenemos un flujo biliar, pero que por un factor obstructivo, una etiología obstructiva, se generaba estasia, ¿cierto? Colestasia, ¿cierto?
esto aumentaba la presión intraluminal de la vía biliar y se dilataba, y por lo tanto había un reflujo, ¿cierto? No me acuerdo el nombre, pero era cole, un reflujo como de la vía biliar hacia la vasculatura y los linfáticos, y eso me generaba que las toxinas y las bacterias pasaran a circulación sistémica, ¿ya? Y eso me genera un fenómeno de inflamación sistémica. Entendiendo esa fisiopatología es que se entienden todos estos criterios, ¿ya? Entonces los voy a ver primero del pilar C, del pilar B y el pilar A, ¿ya? Entonces, el pilar C tiene dos subcategorías. La evidencia y la etiología. Yo les dije, lo primero que tiene que haber es que hay un fenómeno obstructivo. Y aquí está. O evidencia de una etiología en la imagen, una estenosis, un cálculo, un stent, una neoplasia, ¿ya? Ese fenómeno obstructivo, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver en la imagen, ¿cierto? Y lo marca el criterio C. La otra opción es que quizás no veamos lo que esté produciendo la obstrucción, pero sí veamos su consecuencia y veamos la dilatación de la vía biliar. También es otra posibilidad. Dijimos que aumentaba la presión intraluminal y se dilataba la vía biliar, ¿ya? Como hay un fenómeno obstructivo, ¿cierto? Y el líquido, la bilis, ¿cierto? No se puede drenar bien. Nosotros dijimos que se generaba estasia, colestasia. Y esa colestasia se traduce en hiperbilirrubinemia y alteración del laboratorio. Cuando la hiperbilirrubinemia supera una bilirrubina total mayor a 2, es que se traduce clínicamente en ictericia, ¿cierto? Y lo otro es que podemos tener alteración de las pruebas de función hepática anormales, ¿ya? Entonces, esto sigue estando dentro del fenómeno obstructivo, ¿ya? Que nosotros denominamos que era colestasia. Y esa colestasia, ¿cierto? Esta obstrucción, esta dilatación de la vía biliar generaba que las toxinas y las bacterias pasaran a circulación sistémica. Y obviamente, si tengo toxinas en sangre, bacterias en sangre, ¿ya? Tengo fiebre o calofríos y tengo una respuesta inflamatoria al laboratorio. Ahí está descrita toda la fisiopatología que hay que saber de la colangitis. Súper fácil, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando yo quiero hacer el diagnóstico con colangitis aguda, para la sospecha, un criterio A más B o C. Cuando yo quiero hacer el diagnóstico, un criterio A más B y C, los tres. ¿Cuáles son estos pilares? Cierto que yo lo entiendo mejor de abajo para arriba, pero lo lógico cuando examinamos a un paciente, es de arriba para abajo, ¿cierto? El paciente llega y ¿qué evidencias tiene de inflamación sistémica? Que esté con fiebre o calofríos. Le pedimos un laboratorio donde tiene evidencia de respuesta inflamatoria, dígase PCR elevada o leucocitosis. Tenemos la colestasia, ¿cierto? Que va a ser una ictericia clínicamente o exámenes de laboratorio alterados. Y tenemos la imagenología que nos puede mostrar la consecuencia de la obstrucción, es decir, dilatación de la vía biliar, o qué cosa está obstruyendo, es decir, la etiología. Una estenosis, un cálculo que dijimos que era lo más frecuente, stent, neoplasia. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que estaba acá descrito, ¿cierto? Y tiene como sus puntos de corte. Por ejemplo, que define como evidencia de respuesta inflamatoria leucocitos mayor a 10.000, ¿cierto? Mayor a 10.000 o leucopenia menor a 4.000, ¿cierto? Y las pruebas hepáticas alteradas mayor a 1,5 veces, ¿cierto? El límite el límite superior normal. Creo que pasó una moto, no sé si se alcanzó a escuchar. Y aquí tenemos, ¿cierto? La comparación de la sensibilidad y especificidad, ¿cierto? Entre la tríada Charcot, ¿cierto? Los criterios de Tokio del 2007, los del 2013, y recordar que parece que hay otros que salieron, ¿ya? Pero fino. Lo importante es que más o menos tener el concepto de estos pilares: inflamación sistémica, colestasia e imagenología compatible. Ya. ¿Qué pasa con el diagnóstico, cierto? No sé si estará escrito acá, más bonito. Ya, no está, no importa. Entonces, cuando yo quiero hacer la imagenología, ¿cierto? La herramienta que tengo va a ser la TAC de abdomen y pelvis con contraste. Yo sé que aquí dice TAC de abdomen, pero nosotros cuando estemos frente al paciente lo que vamos a pedir es una TAC de abdomen pelvis con contraste, ¿ya? Eso permite hacer el diagnóstico con la colangitis aguda, ¿ya? Es el método más costo efectivo para el estudio y complicaciones de la colangitis, ¿ya? Entonces,
Aquí vemos que el tag de abdomen y pelvis con contraste, ¿cierto? En este caso tiene una fase sin contraste, una fase con contraste arterial, ¿cierto? Y una fase ya de equilibrio. Aquí nos muestra, ¿cierto?, la presencia de un cálculo grande en la vesícula biliar, ¿cierto? Una vía biliar dilatada, ¿ya? Y no sé si hay otro hallazgo importante, ¿ya? Yo no soy radiólogo. Pero lo importante es que recordar que la imagenología de elección en colangitis aguda, ¿ya? Es el TAC de abdomen con contraste. ¿Y por qué? Porque yo puedo ver la evidencia de la etiología, una piedra, una neoplasia, un stent, una estenosis, ¿ya? O puedo ver la dilatación de la vía biliar. Y ambos son criterios C de los criterios de Tokio para colangitis aguda. ¿Qué pasa con la clasificación? ¿Ya? Yo también hice un video de colecistitis aguda donde funciona muy parecido la colecistitis aguda con la colangitis aguda, ¿cierto? Cambiando algunas cositas. Pero apenas yo hago el diagnóstico con los criterios de Tokio, yo tengo que ir a clasificar la gravedad de mi colangitis. Muchas veces va a ser obvio porque el paciente llega choqueado y yo digo, chuta, esta cuestión no es leve, ¿cierto? Pero formalmente uno se tiene que poner a ver estas cositas, ¿ya? Así que creo que está más bonito acá nuevamente. Ni tanto, ¿ya? Pero este es el resumen, ¿ya? El resumen está acá. Eh, yo cuando tengo alguna disfunción orgánica, estoy ante una colangitis severa. Y eso para recordar, si tengo a mi paciente que tiene alguna disfunción orgánica, ¿cierto? Que obviamente no responde al tratamiento inicial, estoy ante una colangitis severa. Si es que el paciente no responde al tratamiento inicial, pero no tiene disfunción orgánica, o el paciente tiene hallazgos de inflamación muy importante, ¿ya? Al laboratorio, por ejemplo, o fiebre muy elevada, pese a que el paciente no tiene disfunción orgánica, yo lo voy a considerar moderado. Y cuando tenemos un paciente que no tiene evidencias de inflamación sistémica importante, que no tiene disfunción orgánica y que responde al tratamiento inicial, vamos a hablar de una colangitis leve, ¿ya? Ahí está simplificado. Vamos a detallarlo aquí, si es que se ve mejor, ¿ya? Entonces, tenemos que la colangitis grado 3 o severa, ¿cierto? Es cualquiera, ¿cierto?, que asocie alguna disfunción orgánica. Y para recordar, las disfunciones orgánicas son 6 cuando uno las evalúa con el SOFA, ¿ya? Recordar el score de SOFA que nos va a servir tanto para pancreatitis aguda, para colangitis aguda, para colecistitis aguda. No podemos manejar pacientes, ¿cierto?, en urgencias o en la vida en general si no conocemos el SOFA, ¿ya? Me pongo medio denso con estas cosas, ¿ya? Entonces, el SOFA, recordar que es un score de gravedad que me permite evaluar disfunciones orgánicas. Y me evalúa 6 disfunciones orgánicas, tanto por clínica como por laboratorio. La primera es el sistema cardiovascular, que se define por la presencia de hipotensión que no responde a volumen y por lo tanto requiere drogas vasoactivas. La segunda es el compromiso neurológico, que se define por compromiso de conciencia que atribuimos a la etiología, ¿cierto? A esta colangitis. Lo segundo es la disfunción respiratoria, que está definida por la PAFI, una falla respiratoria, ¿cierto? Porque este paciente o está con una inflamación sistémica muy importante, un distrés respiratorio, ¿cierto? Etcétera. Pero es una PAFI menor a 300. Lo otro es una alteración renal que se define por oliguria o falla renal por creatinina. Lo otro es una disfunción hepática por INR o una disfunción hematológica por plaquetopenia. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Colangitis severa, grado 3 es cualquier colangitis aguda que tenga al menos una disfunción orgánica importante. ¿Qué disfunción orgánica podemos tener? Tenemos 6 que están definidas por el score de SOFA, que se pueden evaluar tanto clínica como por laboratorio, y de ahí las cosas que tenemos que pedir en el paciente grave con colangitis, ¿ya? Y pueden ser del sistema cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático y hematológico, ¿ya? Recordar que el hepático clásico no se evalúa con función hepática, se evalúa con coagulación por INR, ¿ya? Recordar que el respiratorio no se evalúa con su gravedad con una imagen, ¿cierto? Si bien puede ser sugerente, sino que se evalúa con la PAFI, ¿ya?
Recordar que el cardiovascular, la hipotensión, no es solo la hipotensión, sino que es hipotensión que no responde a volumen y por lo tanto requiere vasoactivo. Y que el hematológico, ¿cierto? Se evalúa por plaquetopenia, ¿cierto? Pero es plaquetopenia menor a 100.000, ¿ya? El grado 2, bueno, el grado 1 es aquel que no cumple criterio ni de grado 3 ni de grado 2. Así que sencillo. Y el grado 2 es aquel que no tiene disfunción orgánica, pero va a tener alguna evidencia, ya sea clínica o de laboratorio, que yo encuentro demasiado severa. Por ejemplo, que tenga leucocitosis o leucopenia, es decir, una inflamación importante, que tenga fiebre sobre 39, que sea una persona de 75 años o más, que tenga una hiperbilirrubinemia de 5 o más, ¿ya? O una hipoalbuminemia. Todos estos son predictores, ¿cierto? De cierto nivel de como de moderada gravedad y por eso están en el grado 2, ¿ya? Entonces, sintetizando, yo a mi colangitis, ¿cierto? Ya conozco la fisiopatología y con la fisiopatología me sé los criterios diagnósticos. Dentro de las cosas que también tengo que pensar son las etiologías. Recordar que podían ser benignas por piedras, benignas por tumores, por estenosis, por stent, y estaban las malignas. Y sabiendo que tengo muchas etiologías que me generan esa obstrucción, esa colestasia, esa inflamación, ¿ya? Yo voy a mis criterios de Tokio. Los criterios de Tokio tenían tres pilares: inflamación sistémica, colestasia y la imagenología, y voy a confirmar mi diagnóstico. ¿Cómo lo confirmo? Pidiendo exámenes, donde voy a pedir exámenes para confirmar el diagnóstico, es decir, bilirrubina, pruebas hepáticas, ¿cierto? Voy a pedirme imagenología, que dijimos que la mejor imagen era el TAC de abdomen con contraste, ¿ya? Y además voy a pedir exámenes para clasificar con la gravedad. Y le voy a pedir, ¿cierto? Le puedo pedir, ¿cierto? Obviamente depende de cómo se vea el paciente también, la PAFI, la creatinina, la coagulación, el hemograma, ¿ya? Entonces, eh, una vez que yo tengo mi diagnóstico con los criterios de Tokio, A más B más C, yo tengo que decir ante qué colangitis estoy. Colangitis grave, cualquiera que asocie una disfunción orgánica que atribuimos a la colangitis, ¿ya? Eh, colangitis moderada, ¿cierto? Que tenga mucha leucocitosis o mucha leucopenia, que tenga fiebre muy alta, que sea una persona muy vieja, que tenga mucha hiperviri o poca albúmina. Y la grado 1, que no tiene ninguna evidencia sistémica importante al laboratorio ni clínica de infección, de inflamación importante, ¿ya? Y que no tenga ninguna disfunción orgánica. Esas son las clasificaciones de gravedad de la colangitis aguda. Respecto del tratamiento. El tratamiento, yo diría que tiene tres pilares, que aquí están puestos dos, ¿cierto? Un tratamiento, ¿cierto? Es el antibiótico. No, y en verdad yo diría que, sí, no, diría que estos dos son los más importantes, pero podríamos agregarle un par más, ¿ya? Antes de todo esto, yo diría que está la reanimación del paciente, ¿ya? Insisto, estos pacientes de repente pueden venir choqueados, ¿ya? Y no sirve de nada. Pensar, no sé, saberse hasta el final los drenajes quirúrgicos si el paciente no puede llegar a pabellón, ¿cierto? Entonces recordar que estos pacientes pueden llegar graves y que lo primero que hay que hacer es reanimarlos, ¿ya? Dentro de la reanimación, ¿cierto? Está el manejo de fluidos, ¿ya? Con el aporte de volumen, está el inicio de drogas vasoactivas, ¿ya? Está la toma de exámenes y también podríamos ahí incluir el inicio de antibióticos, porque muchas veces estos pacientes o llegan con shock séptico o llegan sépticos, ¿ya? O sea, estos pacientes están sépticos, pero pueden llegar choqueados sépticamente, ¿cierto? Entonces, recordar que cuando un paciente llega en shock séptico, nosotros tenemos que hacer el manejo del shock séptico. Reanimar con volumen agresivo, si no responde, iniciar drogas vasoactivas, pedirle hemocultivo, ¿cierto? Y los cultivos que pensemos, descartar otros focos, ver si medimos lactato, ver la perfusión, ¿cierto? Iniciar antibióticos dentro de la primera hora si está choqueado, ir evaluando de forma seguida, ¿cierto? La reanimación. Y si es que el paciente está séptico, ahí el antibiótico se puede iniciar, ¿cierto? O dentro de la primera hora, o dentro de las 3 horas, o hasta 6 horas, dependiendo de la guía que uno revise, ¿ya? Entonces, lo primero es reanimar al paciente, si es que llega mal. Y dentro de esa reanimación, ¿cierto? Podemos incluir el antibiótico, ¿ya? Y eso.
¿ya? Pero el antibiótico aquí lo destacamos por separado. Lo otro es que el paciente tiene una vía biliar que no está drenando normalmente y por lo tanto tenemos que drenarla. No sirve de nada reanimarlo, no sirve de nada darle antibiótico, porque si esa vía biliar no se drena, el paciente no va a llegar a ningún lado. ¿Ya? No importa que le escalemos antibiótico, esa vía biliar se tiene que drenar para nosotros tratar la colangitis. ¿Ya? Y el cuarto pilar, dijimos reanimación, tratamiento médico con antibióticos, ¿cierto? Tratamiento del drenaje de vía biliar. Y el cuarto pilar, yo diría que es el tratamiento etiológico, ¿ya? Ver qué fue la causa que le produjo al paciente y obviamente manejarla, que muchas veces va a ir en conjunto con este manejo quirúrgico, ¿ya? Esos son mis acápites. Ahora, en base a este PPT, por lejos lo más importante es antibiótico y drenaje. Y el drenaje de la vía biliar se puede hacer de forma endoscópica, ¿ya? Mediante un ERCP. Se puede hacer por vía intervencional, ¿cierto? Un radiólogo intervencional que instale un drenaje percutáneo, que habitualmente va a ser transhepático. A este drenaje se le suele llamar drenaje percutáneo transparietohepático, ¿ya? No sé, me imagino que es lo mismo. Y la otra opción es el drenaje quirúrgico, ¿ya? Entonces vamos viendo. Eh, Estudio retrospectivo demuestra que el 53% de los pacientes que reciben y responden a antibióticos lo reciben con drenaje electivo. Ya, no sé qué, bueno, aquí yo creo que refuerza la idea anterior de que antibiótico y drenaje. No sé si esto está puesto acá para algo más. Ya, recordar que si el paciente llega muy malito, nosotros le pedimos hemocultivos y los hemocultivos pueden ser positivos en el 21 a 71% de los casos. Es decir, puede ser muy poco o mucho, ¿ya? Pero lo importante es si el paciente llega con colangitis aguda o nosotros hacemos el manejo del shock séptico, en cualquiera de los dos casos pedimos hemocultivo, pese a que el rendimiento puede no ser el más óptimo, ¿ya? Y cuando se realiza drenaje, ¿cierto? Sea por la vía que fuere, se pueden pedir los cultivos del drenaje, ¿cierto? Que vendría siendo cultivo de bilis, ¿ya? Respecto a los microorganismos que se pueden identificar, los más frecuentes son gram negativos o un gram positivo que es el enterococo, ¿ya? Y eso se ve, o sea, yo he visto pacientes que cultivo positivo para gram negativo, hemocultivo positivo para ay, se entendió, ¿cierto? Cultivos positivos, ¿cierto? Para estos. Esto se ve, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas aparecen en los hemocultivos? Gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y de los gram positivos, Enterococo. ¿Ya? Eso como para recordar. ¿Qué cosas aparecen en los cultivos de bilis? ¿Cierto? Los cultivos del drenaje. Lo mismo. Gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y el gram positivo, Enterococo. ¿Ya? Aquí lo mismo. Escherichia coli, Klebsiella, ¿cierto? Este que se nos metió acá, Enterococo. Y ya, mucho, too much. Aquí no sé si habrá una diapo más simplificada de esto. Esta, ¿ya? Entonces, al paciente, ¿cierto? Según las guías, yo le voy a dar tratamiento antibiótico según el grado de severidad. Entonces aquí las guías, ¿cierto? Me establecen los tratamientos que yo doy en colangitis o colicistitis grado uno, ¿cierto? La guía lo simplifican caleta. Colicistitis o colangitis grado uno, colangitis o colicistitis grado 2 y grado 3, ¿ya? Pero en síntesis, ¿cierto? En las grado uno yo puedo dar ampicilina sulbactam, ceftriaxona metronidazol y no sé si habrá otra opción que se me quede. Eh, no, eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, como dice acá, colangitis o colecistitis grado uno, ampicilbactam, ¿cierto? Que aquí dice que no se recomienda sin un aminoglucósido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ceftriaxona metronidazol, ¿ya? Y otros esquemas basados en carbapenémicos, ¿ya? La terapia con fluoroquinolonas cada vez va más hacia la baja, así que yo no la consideraría dentro de mi algoritmo mental, ¿ya? Lo importante es
Ampisulbactam, ¿cierto? Con un aminoglucósido, ceftriaxona metronidazol, ¿ya? O una cefalosporina eh, de tercera con metronidazol. Y ya mis esquemas basados en carbapenémicos. En las grados 2 y 3 puedo utilizar beta-lactámicos, ¿cierto? Como pipetazo, ceftriaxona metronidazol y esquemas de carbapenémicos. En este caso mencionan al imipenem, ¿ya? Y esto que está bien extenso acá, lo simplificaron muy bien acá, donde en la grado 1 dijimos ceftriaxona metronidazol o ampicilina sulbactam con un aminoglucósido. En la grado 2, ceftriaxona metronidazol o pipetazo, ¿ya? Y en las grado 3, ¿cierto? Dijimos el pipetazo, que no sé por qué tiene un asterisco acá, no sé por qué lo tendrá, pero aquí nuestro esquema escalaba, ¿cierto? A otros carbapenémicos, ¿cierto? Como el imipenem, o sea, aquí escalaba a carbapenémicos, ¿cierto? Imipenem, y se le puede agregar vancomicina, ¿ya? Ceftrametronidazol o ampisulbactam con aminoglucosio, ceftrametronidazol o pipetazo, imipenem o vancomicina, ¿ya? Em, ¿Cuánto tiene que durar el tratamiento? El tratamiento, ¿cierto? Si es que no hay bacteriemia, puede durar entre 4 a 7 días una vez drenada o controlado el sitio de infección, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Tanto en colangitis, ¿cierto? Grado 1, grado 2 y grado 3, tratamiento antibiótico dura 4 a 7 días, acordémonos de 7 días, ¿cierto? Como hasta 7 días, pero una vez que se ha drenado o se ha controlado el sitio infeccioso, ¿cierto? De nada sirve estar dando, como les decía, de nada sirve estar dando tratamiento antibiótico si todavía tengo pus en la vía biliar, ¿ya? Es decir, yo inicio mi tratamiento antibiótico, pero voy a contar los días efectivos de tratamiento desde que se drenó la vía biliar. Entonces a mi paciente le hago el tratamiento mañana y desde mañana empieza a contar estos 4 a 7 días, ¿ya? Ahora, si es que el paciente tiene bacteriemia por gram positivo, ¿cierto? Como enterococo, estreptococo, ¿cierto? El tratamiento mínimo de duración es por 2 semanas, ¿ya? Entonces, lo importante acá es, yo tengo que drenar a mi paciente, le tengo que drenar la vía biliar para poder contar mis días de tratamiento antibiótico, que son 4 a 7 días habitualmente, una vez drenado el foco, o 2 semanas si es que hay bacteriemia por gram positivos, ¿ya? Y aquí nos muestran el versus de la colecistitis. La colecistitis, ¿cierto? Puede el tratamiento durarse puede tratarse muy corto, ¿cierto? Dentro de 24 horas puede completarse el tratamiento antibiótico si es que se realizó la colecistectomía sin perforación y si es que se perfora, ¿cierto? Si es que hay enfisematosa o hay necrosis, ahí se extiende por 1 semana, ¿ya? Pero aquí estamos en colangitis. Ya. Respecto al drenaje percutáneo, ¿cierto? No sé si van a hablar del drenaje quirúrgico. Ah, bueno, sí. Bueno, voy a hablar primero de este porque el drenaje endoscópico es el gol estándar. El drenaje endoscópico, ¿cierto? Se meten por un ERCP, ¿cierto? Canulan la ampolla de váter y por ahí, no sé si habrán más fotos, por ahí no sé si dilatan o hacen algún cortecito, pero algo hacen en la ampolla de váter, ¿cierto? Que permiten que se drene la pus, ¿ya? Este drenaje endoscópico por ERCP es el gol estándar. Aquí, como les dije, ¿cierto? Hay múltiples técnicas, ¿cierto? Me imagino que dilatar la ampolla, quizás extraer alguna cosa, la papilotomía con instalación de prótesis, múltiples técnicas, pero este es el gol estándar del drenaje de la vía biliar en colangitis agua, ¿ya? Y aquí no hay fotito. La segunda opción de drenaje de la vía biliar en colangitis agua es el drenaje percutáneo transparietopático o transhepático, ¿cierto? La segunda opción se indica en aquellos pacientes cuya papila es inaccesible, ¿ya? O cuando no hay un especialista en ERCP o el ERCP resultó frustro, ¿ya?
Por ejemplo, una vez me tocó ver un paciente que tenía un tumor a nivel de la segunda porción del duodeno, que obviamente comprimía tanto porque era de 20 centímetros, que le generó la colangitis, pero al mismo tiempo comprimía el duodeno. Entonces generaba colestasia que hizo la colangitis, pero también como una especie de síndrome pilórico, pero más a nivel duodenal. Entonces, eso obviamente hacía que la papilla, pero, que la papila fuera inaccesible al IRCP. Y por lo tanto, en ese paciente se instaló un drenaje percutáneo transparieto-hepático. ¿Ya? Entonces, drenaje percutáneo, ¿cierto? Un procedimiento intervencional donde se llega a la vía biliar, ¿cierto? Atravesando el hígado, ¿cierto? Y desde ahí se drena. Cuando se indica pacientes con papila inaccesible al IRCP o que no tengamos IRCP o el IRCP se haya hecho y haya resultado frustro. Y las tasas de éxito, ¿cierto? Van a depender de qué tan dilatada esté la vía biliar y por lo tanto se pueda canular, ¿cierto? Con el drenaje percutáneo esto. ¿Ya? Segunda opción de drenaje de la vía biliar en colangitis agua. Y el drenaje quirúrgico, ¿cierto? Es la tercera opción que se indica ante patología litiásica solo en caso de no disponerse de otro método, es decir, endoscópico o intervencional. También se indica en patología neoplásica, en pacientes seleccionados, ¿cierto? Y en colangitis grado 2, pero principalmente grado 3, se puede hacer, ¿cierto? Una coledocotomía, ¿ya? Y drenar con esta sonda especial, que yo personalmente no lo ubico, así que no puedo comentar. Ahora, ¿cuándo hacer el drenaje, cierto? En la grado 3, el drenaje biliar es urgente, ¿ya? Y urgente habitualmente en este contexto va a ser dentro de las primeras 6 horas, ya según lo que vi en la última guía. Entonces, grado 3, drenaje biliar urgente, primera línea eh, endoscópico, pero obviamente también ahí depende de la experiencia del centro, de los especialistas, ¿cierto? Si lo pueden hacer quirúrgico u otro, ¿ya? Pero es urgente. El grado 2, ¿cierto? Es temprano, ¿cierto? Donde puede ser dentro de las 12, 24 horas, ¿cierto? Y el grado 1 dentro de las 24 horas. O se puede hacer solo tratamiento antibiótico. Estas decisiones al final son más del especialista. Y como le había dicho, ¿cierto? También el tratamiento de la etiología. Conclusiones, la colangitis es una patología grave, debe sospecharse y diagnosticarse temprano, ¿cierto? Ya vimos los pilares, la clínica, el laboratorio, el TAC, la ecografía, ¿cierto? Es una patología que yo encuentro muy entretenida, pero terrible. Y la clasificación, ¿cierto? Buena, ¿cierto? Permite elegir un buen drenaje de la vía biliar, antibióticos de elección, etcétera. Eso fue todo de colangitis aguda.